orígenes del trazado de rayos hasta la misma origen de la ciencia. Y la idea del trazado de rayos es que la propagación de la luz precisamente se da a partir de líneas rectas o rayos. Esto lo discuten desde la antigua Grecia, en la cual no se ponían de acuerdo cuál era el origen de estos rayos. Algunos pensaban que los rayos se originaban en los objetos y los podíamos ver porque dichos rayos llegaban hasta los ojos. O bien otros pensaban que los rayos salían desde los ojos mismos y podíamos verlos cuando alcanzaban el objeto. De hecho, la visión de los rayos X de Superman es una idea que tiene más de 2000 años. Hay muchos programas que permiten el visualizar el trazado de rayos para el diseño de objetos de óptica. Y de hecho, el trazado de rayos es lo que sustenta a la rama de la óptica geométrica, que es el estudio de la formación de imágenes a partir de la refracción o reflexión de la luz por la trayectoria de los rayos. Y la óptica geométrica no le preocupa la naturaleza de los rayos, no se preocupa si son partículas, si son ondas, simplemente son una entidad en la cual hay una propagación en línea recta. Y les pongo este pequeño programa, que es un programa en línea, en donde puede uno poner elementos ópticos, una fuente luminosa, y a partir de ello hacer un trazado de rayos convencional. Ahora, el trazado de rayos es básicamente... ¿Se fue el audio para todos? No, creo que perdimos a David por un ratito. Algo le pasó a David, ¿verdad? Sí, salió, va a volver a entrar. Se le fue la conexión. Esperamos un ratito. Listo, David, ya estás de vuelta. No traes audio. Ah, perdón, ¿dónde nos quedamos? Ahora sí. Pues, haz la presentación. Estabas en la segunda, creo. ¿En la segunda? Antes. ¿Antes que esto? Sí. Antes. Ah, caramba. ¿En esta? Esa. Después del de Superman, ahí. Ah, ok. Vale, entonces, bueno, esta es una liga de un programa en línea que corre a través de cualquier navegador de Internet. Y bueno, ahora sí, el trazado de rayos es muy útil para modelar sistemas de concentración, porque básicamente lo que hace es seguir las trayectorias de la radiación solar reflejándose sobre las superficies reflectivas de los concentradores. Esta es la ecuación básica de reflexión de un rayo de luz sobre una superficie. Es una ecuación vectorial en la cual el rayo reflejado, R, es igual o se obtiene a partir del rayo incidente y del vector normal a la superficie. Esto está basado en la ley de reflexión, en que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, si tenemos el vector normal y el ángulo de incidencia, podemos calcular el vector reflejado. Todos estos vectores son unitarios. Eso sí hay que aclararlo muy bien. ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Sí. Ahora, tipos de trazado de rayos. Entonces, básicamente, una vez que se entiende cuál es el principio básico para modelar por trazado de rayos, necesitamos darle origen a los rayos, y hay tres maneras de hacerlo. Una es a través del método de Monte Carlo, en donde se generan rayos de manera aleatoria, a partir de puntos de origen aleatorio, y estos rayos se lanzan contra las superficies que van a reflejar la radiación. Otro procedimiento es el trazado de rayos simple, en el cual
en lugar de definir los rayos a reflejarse, definimos los puntos de reflexión. Entonces definimos toda una serie de puntos de reflexión en las superficies reflectivas, y en esos puntos hacemos incidir los rayos que se van a reflejar hacia la zona focal del concentrador o hacia donde vayamos a contabilizar la energía. Y una forma un poco más compleja del trazado de rayos simple es el trazado de rayos por convolución, en el cual a cada rayo reflejado le asociamos un cono en el cual está distribuida la energía que se va a reflejar. Ahora, este cono generalmente proviene de la forma como se distribuye la radiación solar en el disco solar. Pero a través de la técnica de convolución podemos sumarle al cono del disco solar todos los errores que se encuentran en la superficie del Sol, y ahorita voy a hablar de eso. El método de Monte Carlo en este seminario no lo voy a tocar, solamente me voy a quedar con el trazo de rayos simple y el de convolución. Ahora, en este trazado de rayos, ya sea el simple o por convolución, necesitamos una malla en donde hacer que se reflejen los rayos solares. Entonces, dependiendo del tipo de geometría del espejo o faceta del concentrador, es la manera como yo voy a distribuir los puntos de reflexión. Entonces, aquí hay una reflexión, un particionamiento de un espejo hexagonal. Este es el particionamiento típico, en el cual se hace por triángulos, y al centro de cada triángulo asigno un punto de reflexión. El caso de un espejo rectangular o cuadrado. Este es el caso de un espejo circular, en el cual puedo hacer varios tipos de particionamiento. Aquí muestro dos ejemplos. En el primero es un particionamiento en el cual todas las áreas en las cuales está particionado el espejo tienen el mismo valor, a diferencia del caso D, en donde todas las áreas son diferentes. De hecho, las áreas que están más cercanas al centro son más pequeñas que las áreas que están en los extremos. Eso provoca un desbalance, porque los rayos que provienen de las regiones más alejadas del centro son energéticamente más pesados. Por lo cual es preferible la primera partición, en la cual las áreas son iguales y por lo tanto todos los rayos son energéticamente equivalentes. Esto es importante saberlo, porque a la hora de que se va a hacer la modelación con algún programa de trazado de rayos, es necesario saber qué es lo que está haciendo el programa. Y muchos programas, o de los primeros cuando surge CIRCE, tienen este modelo de particionamiento, y cuando es energéticamente más conveniente. Ahora, este modelo de particionamiento proviene de la tesis de licenciatura, en la cual modelamos al DEFRAC. Déjenles presento rápidamente algunas diapositivas de este modelo. Esta fotografía que está aquí corresponde con el concentrador DEFRAC, que actualmente ya lo convirtieron en un pequeño horno solar o mini horno solar. En esto Carlos les podrá dar muchos detalles. Y básicamente este instrumento, diseñado por el doctor Estrada y su grupo, fue realmente el primer dispositivo, o de los primeros en México, creados específicamente para estudiar sistemas de concentración. Consistía de 18 espejos parabólicos, o bueno, realmente parabólicos, esféricos. Cuando se tienen distancias focales muy grandes, prácticamente la diferencia es imperceptible, pero eran espejos construidos con una muy alta calidad. Y básicamente el programa de trazado de rayos que se realizó es para hacer incidir sobre cada uno de estos círculos los rayos de un sol uniforme. Okay, entonces el programa lo que hacía era simplemente ubicar a cada espejo como estando en un centro de coordenadas en el propio del espejo, y entonces calcular la radiación, los rayos que inciden sobre cada uno de los puntos, y calcular su rayo reflejado.
En este programa no se hace ningún tipo de convolución, no se considera, y los errores se consideraron de una manera aleatoria, desviando cada uno de los rayos por separado. Y aquí voy a hacer una distinción entre lo que es un trazado de rayos simple y el de convolución en cuanto a la eficiencia del programa. El trazado de rayos simple necesito una cantidad ingente de rayos para poder modelar correctamente el funcionamiento del concentrador. Y en uno de convolución, en cada rayo puedo yo incluir el cono con los errores y entonces la cantidad de rayos que necesito puede ser 10 o 100 veces menor para poder hacer converger la solución del programa. Entre más rayos voy agregando, en principio el programa va tendiendo a dar el mismo resultado con diferencias cada vez más pequeñas. Eso significa que la solución está convergiendo o significa que el resultado de la energía concentrada es cada vez más fidedigno, tiene más validez. Va a llegar un momento en que la cantidad de rayos va a ser tan grande, y eso puede ocurrir, que entonces entramos en la limitación del número de cifras significativas que puede manejar la computadora. Y entonces el programa empezar otra vez a desviarse de la solución. Entonces, es importante al estar modelando el poder identificar este tipo de cosas. Bueno, este programa, el que se hizo en la licenciatura, no hacía convolución, entonces la cantidad de rayos que se tenían que modelar era realmente considerable. No voy a explicar más sobre las ecuaciones que se usaron en este programa porque de alguna manera están también contempladas en el programa que se hizo para el doctorado, el de Tonali, para modelar el horno solar. Entonces, bueno, con esto, déjenme ver si hay alguna diapositiva que valga la pena mostrarles. No. Bueno, entonces me regreso a la presentación original. ¿Okay? Ahora, los errores que se van a considerar tienen diferentes orígenes. Aquí en esta figura tengo, por ejemplo, 3 tipos diferentes de error que están asociados únicamente a una sola faceta. Si ya considero un conjunto de facetas, puedo tener otros tipos de errores. Pero si tengo una sola faceta, voy a identificar 3 tipos de error. Un error macroscópico que va a corresponder con el error de curvatura. Yo puedo tener una curvatura ideal, una parábola, y al momento que se maquinó el espejo, la curvatura no correspondió realmente a una parábola, se desvió. Entonces ahí tengo el error de mayor tamaño, un error macroscópico, en donde el error de curvatura se aleja de la curvatura ideal. Un error de escala media puede ser asociado al proceso de fabricación del espejo. A la hora de estar dándole la curvatura al espejo, puede ser que la máquina que va haciendo la curvatura va metiendo errores de ondulamiento. Entonces, estos errores de ondulamiento también son desviaciones de la curvatura ideal y por lo tanto se representan también otra fuente de error. Y finalmente, podemos considerar los errores microscópicos, que tienen que ver con errores de escala muy pequeña, en la cual la radiación, al incidir en un punto, en lugar de reflejarse con una dirección muy particular, se refleja en muchas direcciones. ¿Sí? De hecho, ese tipo de reflexión es lo que nos separa las superficies difusas de las superficies especulares. Si nosotros vemos un espejo cumple con la ley de reflexión y un espejo ideal la cumple perfectamente. En cambio, una superficie perfectamente difusa, la radiación que llega en una dirección es dispersada aleatoriamente en cualquier otra y entonces deja de formar imagen. Y lo que vemos es puntos que están esparciendo todas las longitudes de onda en todas direcciones y, por ejemplo, esto nos da superficies blancas. Una hoja de papel es una superficie de reflexión difusa bastante buena. Ahora, incluso una hoja de papel en realidad no es una superficie difusa ideal, es más parecida a esto que tengo en la parte baja. Una superficie real
tiene una componente de reflexión ideal y una componente de reflexión difusa ideal, y eso me da una superficie real. De hecho, una hoja blanca de papel bond, en realidad es más parecido a esto. Una superficie perfectamente difusa es lo que conoceríamos como un blanco lambertiano, para quienes ya han escuchado esa palabra antes. Y si no, bueno, ya ahorita blanco lambertiano lo identificamos como una superficie difusa ideal. Eso significa que si vamos a desviar el rayo, tenemos que darle el mismo peso a cualquier dirección de reflexión. ¿Ok? Si en algún momento me quieren parar para hacer un comentario, alguna pregunta, adelante. ¿Vamos bien? Bien, bien. Ok. Bueno, ahora, básicamente de lo que se trata es que una vez que ya tengo definidos los puntos de reflexión y ya tengo el origen de los errores, que el origen de los errores generalmente los vamos a modelar en el mejor de los casos como una distribución normal o una distribución gaussiana, a menos de que tengamos algún modelo más específico dependiendo de la forma en que fue fabricado un espejo, de la manera como están desviados los rayos. Pero si no sabemos nada de cómo se distribuyen los errores en un sistema de concentración, asumimos que la distribución de errores se corresponde con una distribución normal. ¿Okay? Y cada fuente de error puede ser una fuente de distribución normal, y entonces cada fuente de error corresponde con una gaussiana. ¿Sí? Ahora, esta gaussiana es una función que está asociada a cada punto de un espejo concentrador. ¿Puedes explicar un poquito más lo de la gaussiana, lo del error gaussiano? Sí, una gaussiana, ¿qué es lo que nos está representando? No. El problema el concepto de error y por qué los errores se pueden caracterizar por distribuciones gaussianas. Sí, a eso voy. Por ejemplo, cuando se realiza una medición de cualquier parámetro físico y esta medición se realiza con un instrumento lo suficientemente fino, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una regla que nos puede medir la longitud de una mesa con una precisión de unas 4 o 5 cifras. O sea, una mesa que mide 1.234 metros, y a la siguiente medición nos va a dar 1.235 metros, y a la siguiente 1.18 o 22.8 metros. Y cada vez que midamos con esa regla, como es una regla muy fina, pues la medición puede variar dependiendo de en qué puntos de la mesa estoy midiendo. Pero en general la mesa, a simple vista, nos va a parecer como que tiene el mismo tamaño, ¿no? Entonces, si yo tomo todos los datos que estoy obteniendo de medir esa mesa y los promedio, lo más probable es que el promedio de esos datos me dé el tamaño de la mesa que yo percibo. Ahora, cada dato de manera independiente se puede desviar de ese promedio. Pero la mayor parte de los datos se van a concentrar alrededor del promedio. Entonces, en la gráfica que tengo aquí, vamos a suponer que la línea vertical está ubicada sobre el promedio y los puntos rojos me están midiendo el número de datos alrededor del promedio. Entonces, la mayor parte de los datos se van a concentrar alrededor del eje vertical, que es donde está mi promedio. Y conforme me voy alejando de ese promedio, voy a tener datos en menor cantidad. O sea, cada vez va a haber menos datos que estén muy alejados de ese promedio. La manera como el número de datos va disminuyendo alrededor del promedio, cuando sigue esta ecuación decimos que es una distribución normal o distribución gaussiana. Ahora, prácticamente en la naturaleza, cuando se mide una variable cuyas fuentes de error son totalmente aleatorias, la manera como se distribuyen los errores siempre es de manera gaussiana. Otra manera de visualizarlo es usando una diana de dardos, ¿no? Y nos ponemos a tirar muchísimos dardos al centro de la diana. Dependiendo de qué tan preciso sea el tirador,
la manera como se van a distribuir los dardos respecto al centro de la diana también va a ser una distribución gaussiana. Entonces, básicamente esta es la manera en la cual se distribuyen los errores de manera natural. Y la forma como se modela es a partir de esta ecuación. En esta ecuación... Solo una precisión, sí. David. La mesa tiene un tamaño real físico, que no sí. depende de uno. Es una sí. longitud y mide L. Esa es su Ajá. longitud. Ahora, Correcto. efectivamente, con una regla medimos, los seres humanos, medimos esa longitud. Pero resulta que en el acto de medir, y así como mides longitud, mides cualquier cosa, en el acto de medir, el ser humano mete un error. Sí. Ese es el error del que tú estás hablando. Exacto. Y ese error hace que tú no midas L, sino midas L1 o L2 o L3 o muchas Ls. Lo interesante, que es lo que acabas de decir muy bien, es que cuando tú graficas esas mediciones contra su frecuencia, lo que efectivamente mides es que la mayoría se van al promedio, que es la parte que aparece en tu gráfico en el origen. Y hay una distribución de esas mediciones alrededor de ese promedio. Y lo que resulta es que en la mayoría de los casos, estas distribuciones son tipo Gauss. Se ajustan muy bien a las distribuciones gaussianas. Y así es como funciona la naturaleza. Exacto. Ahora, no es que la longitud de la mesa varíe. La longitud de la mesa es 1. Lo que está metiendo el error es justamente el acto de medición por parte del ser humano. O sea, los seres humanos nos acercamos a la realidad, aunque nunca la podemos definir con precisión. Eso es lo que decimos los físicos, los matemáticos dirían otra cosa. Pero los físicos siempre nos encontramos con fuentes de error. Y siempre en todos los cálculos, más los ingenieros, los tenemos que pues tratar de determinar. Sí, Por claro. ejemplo, en nuestro caso, estás hablando de trazado de rayos, seguramente lo vas a decir en un momento más, depende de qué tan bueno sea nuestro sistema óptico, siempre andamos asociándoles un error y hay que determinar ese error. Sí, de hecho eso voy. Espero que lo comentes en algún momento más adelante, ¿no? Sí. Okay. Sí, de hecho, bueno, hay errores asociados, por ejemplo, al instrumento de medición, pero incluso la mesa misma, dependiendo de en qué punto de la mesa estemos midiendo, puede haber variaciones microscópicas que podremos detectar dependiendo del instrumento de medición que utilicemos o no. Si el instrumento de medición que utilizamos tiene una incertidumbre mucho más grande de las posibles variaciones que tenga la longitud de la mesa, dependiendo de qué punto medimos, pues entonces ese instrumento nunca se va a dar cuenta de esas posibles variaciones. Pero si tenemos un instrumento de medición con el suficiente número de cifras significativas, pues sí podríamos detectar errores de manufactura en la mesa, si la medimos por el centro, por un extremo o por el otro. Pero sí, es verdad, depende mucho del observador. El observador es una fuente de error en sí misma. Y de hecho, con el ejemplo de la diana y los dardos, pues la persona que tira los dardos es básicamente la única fuente de error de cómo se distribuyen los dardos alrededor de la diana. Y en particular, cuando tenemos un rayo incidente y tenemos una rugosidad microscópica que desvía esos rayos, la mayor parte de los rayos se van a reflejar de acuerdo con la dirección que da la ley de reflexión, pero vamos a tener una dispersión de rayos. Y esa dispersión de rayos va a ser más ancha entre más blanquizca se ve la superficie, entre menos especular sea. Y entonces tendríamos una gráfica, esta roja la tendríamos mucho más ancha. En cambio, una superficie muy especular tendría una distribución de errores mucho más estrecha, sería algo mucho más compacto. De hecho, voy a ver si puedo, con muy pocos errores sería una cosa así, y si fuera muy difusa podríamos tener una distribución de errores, no sé, así. Supongan que está trazado bonito, ¿sí? Bueno,
Entonces, continuando, todos los errores yo los puedo sumar en un solo gran error, a la cual le voy a llamar función de error. Y esa función de error va a estar asociada a cada uno de los puntos de una superficie reflectiva. Entonces, el Sol, con toda su distribución a lo largo del disco, al ser reflejado en un punto, los errores del espejo van a afectar la forma del cono solar que está incidiendo. Y entonces, al cono que se refleja le voy a llamar sol degradado, en donde ese ancho solar ya contiene a la función de error del espejo. Ahora, esto del cono solar me da pie a hablar de lo que es la convolución de errores. Que básicamente lo que estoy haciendo es a la distribución antes de que te metas con la convolución, es importante fijar la idea que acabas de mencionar, que la dijiste muy bien. El cono incidente, ahí tienes un circulito, está el Sol y después está un circulito que marca el diámetro en ese punto del cono, y que su vértice está justamente en la incidencia con el espejo. Y después este cono se refleja y se vuelve a abrir. Y el círculo perpendicular a ese cono, el que estás marcando allí exactamente, tiene un diámetro. Sí. Entonces, aquí lo proyectaste tú sobre una pantalla horizontal paralelo al espejo. Pero si lo hubieras puesto perpendicular al rayo, entonces deberías de poder tener tú el tamaño del cono. Entonces, es posible hacer una comparación entre el tamaño de esos dos conos. Y haciendo la comparación, sacas el error. Sí, de hecho, sí. Cuando el error es cero, como bien dices, si el error fuera cero, el tamaño del cono es exactamente el que tú esperas tener. Ajá. De hecho, es una manera de calcularlo, ¿no? O sea, tú sabes cuál es el diámetro del Sol y por tus distancias puedes calcular cuál sería el diámetro del Sol en tu pantalla. Pero como el espejo no es perfecto, normalmente esos diámetros son mayores. Y la diferencia es la que nos permite calcular ese error. Ahora sí, métete con el concepto de convolución. Sí, de hecho, ahorita les presento algunas de las páginas del artículo de Reflectec, en donde para poder modelar correctamente la radiación reflejada por un espejo no fue necesario, no bastó con tener la forma del cono solar que siempre se maneja. Hubo que tomarle una foto al Sol para tener la forma del cono real. Pero bueno, ahorita nos metemos con eso. Entonces, básicamente lo que está haciendo la superficie es a la distribución de la energía del Sol en el cono solar le va a agregar la distribución de errores contenido en el punto de reflexión. Entonces, esta suma de distribuciones podemos verla como la combinación de probabilidades de diferentes eventos. Entonces, aquí pongo un pequeño ejemplo muy simple. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar águila en un volado? En principio tiene que ser 50%, porque o cae águila o cae sol, ¿no? Y ambos lados tienen la misma probabilidad. Ahora, sacar dos águilas en dos volados, ¿cómo calculo la probabilidad? Habitualmente haciendo la multiplicación de las dos probabilidades de los eventos por separado, ¿no? Entonces tengo el primer volado, que me representa un 50% del águila, y el segundo volado me representa el segundo 50%. Entonces la multiplicación de ambas probabilidades me da 0.25. ¿Sí? Esta es la base de la idea de la convolución. ¿Sí? A final de cuentas, yo puedo ver al cono solar como si fuera una distribución de probabilidad en la cual yo puedo encontrar diferentes rayos dentro del cono con una probabilidad que depende de qué tan lejos estoy del centro del
el disco solar, obviamente es más probable encontrar rayos solares si los genero aleatoriamente alrededor del centro que en el borde, ¿no? Porque el cono solar se comporta así, es un poco más intenso al centro y es un poco más tenue en sus costados. Si fuera un sol perfectamente uniforme, la probabilidad de encontrar rayos en todo el disco solar sería la misma, lo cual indica que no hay ninguna disminución de la intensidad en el cono. Y esta es una manera de modelar el sol, se usa el sol uniforme. Entonces, esta es la probabilidad 1. ¿Sí? Y aparte, en el punto de incidencia, tengo la probabilidad debida a los errores en la superficie del espejo, ¿no? Entonces, la combinación de las dos probabilidades es lo que me va a dar esta función en donde estoy multiplicando tanto la probabilidad 1 dada por esta expresión por la probabilidad 2 dada por esta expresión, en donde B y E son las funciones de distribución y delta S y delta S tienen que ver con qué tan ancho estoy considerando angularmente de dónde viene el rayo para poder calcular esa probabilidad. Entonces, la probabilidad de un solo rayo multiplicada por el ancho me da la probabilidad de encontrar rayos dentro de este intervalo angular, y lo mismo para el cono de errores. Y la multiplicación de estas dos me va a dar la distribución de probabilidades del rayo reflejado. Es un poco rescatando esta idea de la multiplicación de probabilidades, ¿sí? Ahora, esto lo puedo hacer en cada punto de la distribución. Entonces, aquí estoy considerando gráficamente, para poderlo visualizar bien, dos distribuciones uniformes. Entonces, la probabilidad de encontrar rayos que provienen del disco, del rectángulo azul dentro del rectángulo rosa es 0 si estoy parado a un punto lo suficientemente lejos del rectángulo rosa. Pero conforme me voy acercando, las probabilidades se van intersectando. Y entonces, esta intersección está reflejada por la altura de este trapecio verde que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, la probabilidad de encontrar un rayo a partir del rectángulo azul que coincida también con la probabilidad de encontrar un rayo en el rectángulo rosa, me da este punto. Y conforme voy considerando puntos más cercanos al rectángulo rosa, la probabilidad se va incrementando hasta que alcanzo un máximo, ¿sí? Y después, si sigo avanzando, otra vez la probabilidad empieza a disminuir, ¿sí? Esto es un proceso de integración en el cual estoy montando la probabilidad B sobre la probabilidad E. Esto es la operación matemática de la convolución, ¿sí? Si hay preguntas, ahorita sería un buen momento para hacerlas. Sigo. Ok. Ahora, en el sol degradado hacemos la convolución de errores ópticos. Entonces, si yo conozco la forma de la distribución de errores y la forma del disco solar, yo puedo hacer la integral y obtener el cono degradado. La idea de hacer la convolución fue particularmente importante matemáticamente cuando no se tenían realmente sistemas de cómputo suficientemente poderosos. ¿Por qué? Porque entonces necesitábamos conocer la ecuación de las distribuciones con las que estoy haciendo la convolución. Y entonces generalmente se hacía la modelación con distribuciones gaussianas. Incluso hay una manera de modelar al Sol con una distribución gaussiana, y entonces de esa manera hacer la convolución. Actualmente ya no es necesario porque esta integral la puedo sustituir por una sumatoria, y entonces hacer la convolución de manera numérica. Y ya no necesito distribuciones gaussianas para hacer la modelación. Ahora, la distribución gaussiana tiene la gran ventaja de que cuando uno suma varias gaussianas, la desviación estándar total
es el cuadrado de la desviación estándar total es la suma del cuadrado de las desviaciones estándar por separado. Si tengo n fuentes de error, entonces tengo n desviaciones estándar que se están sumando. Y la última que sumo tiene que ver con los errores de inclinación de la superficie, los de escala macroscópica, que generalmente una vez que incide el rayo en la superficie, si se desvía el vector normal, el ángulo de error de reflexión se duplica, entonces por eso va con el doble de la desviación estándar. Pero entonces cada uno de los errores que están simulados por una gaussiana, su desviación estándar total los puedo simular sumando los cuadrados de las desviaciones estándar. ¿Ok? Y entonces esta sería, si tengo estas dos funciones de error o dos funciones que voy a convolucionar, la distribución normal convolucionada es también una gaussiana en donde la desviación estándar de la convolución es la suma del cuadrado de las desviaciones estándar independientes. Ajá. Y eso aplica para cualquier número de fuentes de error. ¿Okay? Bueno, ahora, el cono solar es realmente... Nada más, algo que tal vez no quedó del todo claro en esa, Ajá. es que tú tienes un círculo solar y cuando lo graficas en un eje XY. Entonces Sí. tú a cada coordenada le asocias un error. Y entonces tienes un error en X y tienes un error en Y. Y de lo que estás hablando ahorita es justamente de eso, de los errores en tu dirección X y Y. Esa es la sigma 1 y la sigma 2. Son los errores en cada dirección. Y claro, la manera de expresarlo es como lo estás poniendo. El E1, Bueno, 2 es así. La manera como Tonali calcula la... Y frecuentemente, David, una manera de hacerlo más simplificado es suponer que tu sigma X es igual a tu sigma Y. No Sí, de hecho. necesariamente ocurre eso. Y entonces sacas una sigma total, como con la regla que estás dando aquí, ¿no? Pero en general, para las superficies que manejamos nosotros en un plano con coordenadas X, Y, descomponemos el error en estas dos coordenadas. A veces, para cierto tipo de geometrías ópticas, sí es importante sacar la X o la Y, superficies que tengan preferencia por una coordenada, ¿no? Pero nosotros, para los efectos prácticos, normalmente las igualamos. Sí, aunque, bueno, lo que pasa es que estas ecuaciones son válidas de manera muy general. Ahora, Y el concepto que manejaste de convolución como producto de probabilidades es correcto. Yo lo único que diría ahí es lo siguiente. El rayo incidente tiene una distribución que es tu sol que está incidiendo. La superficie donde está incidiendo, a esa superficie le asocias una función que le va a meter error a la primera función, a la función incidente. Y el resultado, que es justamente el rayo reflejado como una función, es la que tú quieres calcular. Y la manera de calcularla es a través de esa integración íntima que se hace entre las dos funciones, que es justamente la que expresaste en la diapositiva anterior. Ahí, la siguiente. No, la siguiente. Esa. Cuando estás poniendo la D de teta, la D de teta es el rayo reflejado y es igual a la B0, que es tu rayo incidente, por tu error que está en la superficie. Esa integral es la que te está dando tu rayo reflejado. Es la manera como normalmente haces las convoluciones. Eso es lo que significa convolucionar. Integrar dos funciones que están acopladas. O sea, una está metiéndole a la otra su forma específica de distribución. La B, que es la original, es tu distribución de sol, el abetiano que conocemos, y la E, que es la función de error,
que lo que tú haces en tu siguiente acetato es proponer que esa función de error es gaussiana. Sí. Y las descompones en tu error en X y en tu error en Y. Entonces, tal vez con eso fijamos la idea de qué significa convolucionar. Sí, Es integrar dos funciones que están una afectando a la otra. sí, de hecho estaría tomando, es que el punto clave aquí es asumir que el cono solar también es una función de probabilidad. Así, O bueno, la puedo es una manera de interpretar, representarlo, sí. ajá, como una función de probabilidad. ¿Qué probabilidad de que yo tenga un rayo aquí sobre esta línea? ¿Y qué probabilidad de que ese rayo sea afectado por esta parte de la función de error? Y eso me va a dar la probabilidad Pero lo convolucional. representaste muy bien, fíjate. No lo dijiste, pero lo estás representando bien. Regrésate al anterior. Sí. Fíjate cómo tu cono incidente tiene un ángulo sólido, que es el ángulo sólido del Sol. Uh-huh. Y después tienes un cono que representa tu función error. Es lo que tú llamas la probabilidad 2. Esa es su función, tu función error. Y lo que obtienes como rayo reflejado es la suma de estas dos, es la interacción de estas dos que te da un cono mucho más abierto, ¿no? Sí. Y a ese cono más abierto es ese es lo que tú obtienes como resultado. Pero aquí la pregunta es, uno mide lo que entra y mide lo que saca. Lo que no sabemos es la función error. Exacto. Y parte del problema que teníamos era determinarlo, ¿te acuerdas? Sí. Sí, Okay. de hecho voy para allá. Bueno, le voy a meter velocidad porque ya está. Sí, perdón. Sí. No hay problema, está bien. Son buenas Es las que como precisiones. dijiste que te podíamos interrumpir. Sí, no, adelante. De hecho, las precisiones fueron buenas, está bien. Pues bueno. Ok, bueno, ¿de dónde proviene la idea del disco solar? Es básicamente el tamaño del Sol reducido por los 150 millones de kilómetros que nos separan desde la Tierra. Entonces, si tenemos un radio del Sol de estas dimensiones y lo alejamos 150 millones de kilómetros por geometría básica, me va a dar el ángulo en radianes que va a subtender y el radio del disco solar es de 4.65 miliradianes, que si ya lo veo como, estos son como 9.30 miliradianes de diámetro, que eso corresponde más o menos a medio grado, 32 minutos de arco. Entonces, cuando yo veo al Sol, o si pudiera ver al Sol sin ninguna atmósfera de por medio, yo lo que vería es que el tamaño del disco mide eso, 32 minutos de arco. Ahora, la realidad es que el Sol nunca mide realmente eso, siempre mide un poco más. Y la razón es que la atmósfera dispersa parte de los rayos del disco solar y entonces dan lugar a lo que se llama la región circunsolar. La región circunsolar es toda la región en donde estamos recibiendo energía del Sol, pero que no pertenece al disco solar. Podríamos verlo como un halo alrededor del Sol que es debido a la desviación que mete la atmósfera a la dirección de los rayos solares. Y se calcula así, entonces en esta ecuación, el numerador de la ecuación corresponde con la irradiancia que estoy recibiendo directamente dentro del disco solar entre la irradiancia de esa misma región más la irradiancia que estoy recibiendo por fuera. Entonces, generalmente la razón circunsolar siempre es un número menor a 1. Ahora, la manera como yo puedo modelar cualquier tipo de Sol es a partir de la función de distribución, la multiplico por la irradiancia que debo estar recibiendo y eso me da la irradiancia para cualquier ángulo a partir del centro del disco solar. Entonces, el número de afuera lo vamos a querer adimensional. Entonces puedo tener un Sol uniforme en el cual la irradiancia es constante a lo largo de todo el disco solar y una vez que llego al disco solar, al borde del disco solar, la irradiancia cae súbitamente a cero. Ese sería un Sol uniforme. Una distribución normal en la cual la distribución de irradiancia va decayendo poco a poco, incluso más allá del borde, pero la integral de toda la curva me va a dar la irradiancia
que estoy midiendo desde el Sol, o lo que se le llama el Sol estándar, que es básicamente la distribución que se ve en realidad en el Sol. Y de hecho hay un artículo publicado por ahí por los años 60 en los cuales hacen un estudio de cuál es la forma del disco solar que se obtiene en diferentes puntos en Estados Unidos. Lo hacen a partir de 11 sitios de observación y entonces calculan una distribución promedio, que es precisamente lo que aquí le llamamos Sol estándar, y lo utilizaba, por ejemplo, CIRCE en los primeros modelos de trazado de rayos para modelar sistemas de concentración, ¿no? Ese era el Sol estándar. Entonces el Sol estándar tiene una región muy uniforme al centro, pero una vez que se llega al borde, la irradiancia se cae porque está siendo dispersada por la atmósfera, y entonces aquí tenemos la parte dispersada en la región circunsolar. David, una pregunta. De esa distribución circunsolar que maneja CIRCE con estos datos experimentales versus el ejercicio que comentaste en el artículo que se hizo con la superficie, donde tú le tomaste una foto directamente al Sol y sacaste un perfil equivalente, pero para las condiciones reales en el momento que tomaste la medición, ¿qué tanta diferencia existe? Ok, me voy a salir dentro de la presentación. Y me voy a mover al artículo en cuestión. Sí, porque esta pregunta es importante porque, bueno, la mayoría, si no es que la totalidad de los que te estamos escuchando, agarramos los trazadores de rayos y agarramos la distribución circunsolar que nos dan por default, pero siempre nos queda como la duda de que si es correcto o no. Entonces yo creo que esto ilustraría mucho. Bueno, este es un experimento que se hace para evaluar una superficie reflectiva, que es precisamente usando la técnica que ya nos comentó Claudio. Conozco la distribución del disco solar, conozco la distribución en un plano que va a recibir la radiación reflejada de este espejo. Tengo al Sol, manda la radiación sobre este espejo y de ahí la refleja a un plano de observación. Entonces yo sé cómo se distribuye aquí y sé cuál era la distribución en el Sol, y a partir de esas dos calculo el error que me está metiendo el espejo en esta posición, ¿sí? Ahora, esta es un diagrama de la cámara que le tomó fotografías al Sol para obtener la distribución, y esta es la comparación de las distribuciones del Sol estándar que se entrega junto con CIRCE, y la fotografía que le tomamos al Sol, o algunas de las fotografías que le tomamos al Sol, su promedio. Y entonces, lo que se observa es esta es la comparación de cómo se distribuye la energía en el plano de observación, usando la cámara CCD, que corresponde con la línea azul, y la modelación usando Tonali, que es el programa por convolución. Y lo que vemos es una distribución muy, muy cercana a una de la otra. Desgraciadamente en el artículo no está la... aquí está la otra. Sí. Ok, esta es la que se obtiene usando el Sol obtenido de la cámara CCD y la modelación, y esta otra es creo que lo dije al revés, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, entonces quiero que vean las dos imágenes. Esta es una, y ahora vamos a la otra. Y no sé si se percibe claramente la diferencia. El ajuste del modelo usando la fotografía de la cámara CCD es mucho mejor que cuando uso el Sol estándar. En el Sol estándar veo desviaciones.
Más o menos de eso estamos hablando. Ajá. O sea, ya para una modelación fina, sí, el usar el sol estándar podría ser no tan preciso como cuando usamos la imagen de la cámara CCD. Okay, y ojo, aquí estamos usando un sol estándar, que ya es de por sí un sol bastante real. Si ahora usamos un sol gaussiano o un sol uniforme, la diferencia sí ya puede ser significativa. Aquí la diferencia no se ve tan grande, pero sí llama la atención lo bonito del resultado. Entonces, eso sí nos implica, ¿Perdón? Se distorsionó la voz. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te escucha. Ah, es que Carlos lo perdimos, ¿no? No lo sé porque él es el que controla la reunión, ¿no? No, la controla Carlos. Ah, aquí está Carlos. ya. Sí, lo que digo que esto nos implica y es de que tenemos que hacer un esfuerzo para desarrollar en la zona experimental, en este caso el campo de pruebas de heliostato, un dispositivo, un telescopio con una cámara CCD que nos esté tomando imágenes para acercar la distribución circunsolar real en el momento de nuestras experimentaciones. Sí, es para deseable. tener un trabajo más. Uh-huh. Es deseable. Sin embargo, perdón, ¿qué tal todos? Hola. Hay una situación ahí. Cuando tú quieres ser muy específico y tienes, por ejemplo, un solo espejo, sí aplica muy válido esto que se hizo, porque ese trabajo de que estás hablando, David, correspondió solamente a un espejo. Cuando hablamos de un conjunto de espejos donde ya empieza a existir una sumatoria de errores, tanto de cada uno de los elementos, como fueran los espejos, como de canteo, como de seguimiento, un montón de errores que se van sumando, entonces ya empieza a verse mucho menos importante la forma del sol con el que inicies a hacer las modelaciones. Por ejemplo, cuando tú tienes una sola superficie, sí puede ser importante, y además si es una superficie de buena calidad, sí puede ser importante el sol que metas. Pero una vez que tienes un sistema con múltiples errores que lo meten varios elementos, entonces se empieza a reducir un poquito la trascendencia del perfil del sol con el que estemos trabajando, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, dependiendo de las fuentes de error, podría ser que la diferencia entre ambos modelos de sol sea prácticamente despreciable comparado con el resto de los modelos de error. Simplemente es deseable para no tener una fuente de error más ahí, ¿no? Pero si realmente no es el caso, si es que no es posible obtenerla. Ok. Bueno, ¿sigo? Sí, claro. Ahora, ¿cómo lo hace Tonali? Bueno, a Tonali yo le puedo dar el perfil de distribución de irradiancia solar que yo quiera. O sea, todo lo que tengo que hacer es darle un archivo tipo texto en donde tenga para cada ángulo una distribución de números que vaya disminuyendo conforme el ángulo va aumentando hasta llegar a un valor límite que yo pueda considerar cero. No importan las unidades porque Tonali automáticamente lo va a normalizar. Ajá. Entonces, si ya se le da una normalizada, de todas maneras va a dar el mismo resultado, y si no se la doy normalizada, no importa, la normaliza. Ahora, una vez que hace esto, lo que hace Tonali es toma cada uno de los puntos y los rota sobre sí mismos. Y al rotarlos ya obtengo una distribución 3D. Y cada punto de la rotación la interpola contra una malla rectangular para generar una matriz de puntos. Y eso ya me da el perfil del sol que voy a convolucionar. Uh-huh. Y de hecho, cuando yo calculo el sol degradado, antes de hacer la rotación de los puntos de distribución, se hace la convolución con la gaussiana de errores
y después se hace la rotación y después se obtiene la matriz. Entonces, en ese sentido, Tonali lo que está calculando es una distribución de errores circular, en donde no se tiene diferencia respecto al eje X o respecto al eje Y, que sí se puede hacer, y de hecho no costaría trabajo hacerlo. Así es. Pero en particular, en este trabajo no se hizo así. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se obtiene cuando yo empiezo a convolucionar diferentes niveles de error? Bueno, la línea morada corresponde con la distribución del cono solar sin errores. Ajá. Si yo le convoluciono una gaussiana con 1 milirradián de desviación estándar, entonces esta sería ahora la forma del Sol degradado. Esta sería la forma del cono solar una vez que se reflejó. Y así sucesivamente, para 2 milirradianes sería la verde, para 3 milirradianes la naranja, y así se ve cómo cuando el error se va incrementando, el cono de Sol degradado se va ensanchando de acuerdo a estas curvas. ¿Ok? Bueno. Ahora, este es un resultado que es importante comentarlo porque esta misma forma que yo obtengo con el Sol degradado o el Sol sin errores es la forma que yo obtengo en el plano de observación cuando es un solo espejo el que está reflejando. La distribución de energía en ese plano va a corresponder también con estas formas si pudiéramos hacer un corte transversal. Ajá, y aquí estoy usando un modelo convolucionado de trazado de rayos. Si yo utilizo un modelo de trazado de rayos simple o incluso por Monte Carlo, entonces el número de rayos que yo necesito es mucho más alto porque en cada rayo reflejado en la convolución ya lleva todo el cono. En cambio, en el trazado de rayos simple o por Monte Carlo no. Y entonces, si no doy el suficiente número de rayos, esto es lo que pasa. Aquí, por ejemplo, tengo una modelación de un sol uniforme, al cual no le meto error, y por trazado de rayos, la distribución de energía en el plano, visto en corte transversal, es esta. Entonces, si se fijan, sí se aproxima a un sol uniforme, pero se ven errores. Y lo mismo pasa cuando ya le empiezo a sumar errores en la superficie del espejo. O sea, se empieza a ver deformada la curva precisamente por ese carácter individual que tiene cada uno de los rayos y que si no logro meterle suficiente número de rayos, no se pierde. También hay que hacer notar que cuando uno usa Monte Carlo o usa trazado de rayos simple, el tiempo de cómputo puede multiplicarse por 10 veces o más. ¿Okay? Que si es una computadora dedicada que la vamos a dejar funcionando unos cuantos días, pues no pasa nada, pero si queremos hacer visualizaciones rápidas o queremos algo más dinámico, sí nos puede meter un poco en complicaciones. Algo que me gustaría señalar en el anterior, David, ahí es muy, muy clara la importancia del error, cómo el error de una superficie, de un sistema óptico afecta al rayo reflejado, al cono. En ese gráfico, fíjate, con cero milirradianes, o sea, con cero error, ahí está la distribución de Sol. Eso es lo que tendríamos en el output, ¿no? Pero si le metes 1 milirradián, baja un cierto porcentaje. Aquí tienes arriba de 2.5, ¿no? La irradiancia normalizada. Sí. Pero si te vas a 3 milirradianes, ya te fuiste a la mitad más o menos. Y con 4 milirradianes, ya estás por debajo de la mitad. O sea, la pérdida de concentración es mayúscula cuando cuando consideras error. Y 4 milirradianes no es tanto. Es muy fácil que uno tenga 4 milirradianes de error óptico. Sí, de hecho,
De hecho, alguna vez platicando con Marcelino, qué nivel de errores debíamos esperar, por ejemplo, para el horno solar de Elías, él hablaba de que no menos de 2 miliradianes. Sí, pero bueno, Ricardo, que es el experto en medir estas cosas, porque lo hicimos en su tesis doctoral, el error del horno es mucho menor que esto. Sí, bueno, de Por eso hecho, nuestras altas concentraciones, ¿no? sí, las modelaciones que se hicieron en su momento marcaban un error óptico como de 1.7 miliradianes. Eso habla de un muy buen instrumento óptico. Sí, y de hecho, cuando lo vio Marcelino y vio el horno físicamente, dijo pues que lo entendía, que se veía que ese horno lo habían hecho con cariño. Ya, muy bien. Bueno, Así ahora, fue. ¿cómo hacemos cómo se hace ya el trazado de rayos en forma? O sea, ya tenemos que las superficies de los espejos tienen que ser particionadas y necesito un punto de reflexión al centro de cada partición. De ese punto de reflexión se va a reflejar una cierta cantidad de energía. Entonces, y esa cantidad de energía va a depender de la irradiancia que estoy recibiendo desde el Sol, en watts metro cuadrado, el DNI, multiplicada por el área que representa esa partición que estoy considerando en el espejo. Entonces, y aquí sí quiero dejarlo claro, no se refiere al área sobre el espejo, se refiere al área efectiva que está observando el sol al incidir sobre el espejo, ¿no? Y esta área efectiva es la que voy a multiplicar por la irradiancia. Aquí tengo la irradiancia, este es el área efectiva de la partición, y bueno, finalmente multiplicada por la reflectividad del espejo, porque el espejo no refleja el 100% de la radiación. Pero bueno, si son espejos de aluminio con capa de silicio protectora, si es, y el espejo está limpio, sí, las reflectividades es típico que sean de 90% o un poco más incluso. ¿Ok? Ahora, esta reflectividad, en caso de espejos de aluminio, la podemos considerar constante para cualquier longitud de onda que recibamos desde el Sol. Pero si no se trata de un espejo de aluminio, y lo malo es que no puse aquí la gráfica, la reflectividad puede variar con la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, los espejos de plata, que se ven prácticamente igual que los de aluminio, no reflejan igual en todas las longitudes de onda como lo hace el aluminio. Bueno, y esta es la energía que me representa cada rayo o cada cono. Ahora, ¿cómo lo modelamos? Entonces, si tenemos un conjunto de espejos que forman un concentrador y no solamente un espejo, entonces necesito tratar a cada espejo por separado para poder obtener los puntos de reflexión y entonces obtener todo el conjunto de puntos de reflexión a partir del cual yo voy a hacer el trazado, ¿sí? Estos son los círculos, por ejemplo, que conforman al sistema del DEFRAC, o lo que fue el DEFRAC en su momento, y que Tonali lo puede modelar. Pero bueno, básicamente de lo que se trata es de obtener los puntos de reflexión de cada una de estas facetas, como si fuera una faceta independiente, y después ubicarla en el sistema del concentrador. Y entonces traslado todos esos puntos de reflexión de acuerdo a la posición en el concentrador y de acuerdo a la posición del vector normal. Necesito saber cuál es el vector normal y en qué punto está ubicada cada una de las facetas para rotar los puntos de reflexión. Y yo puedo jugar con esos dos elementos, con el vector de normal y con el punto donde va ubicada la faceta, de tal manera que puedo hacer una distribución parabólica de facetas, las puedo hacer sobre un plano o lo puedo hacer sobre un círculo. El asunto es poder generar estos puntos para cada faceta de manera independiente y después trasladar esos puntos al lugar que le corresponde en el concentrador. Y ahora sí, una vez que ya lo tengo, puedo hacer con el conjunto de puntos lo que yo quiera. Puedo rotarlos a la posición que necesite dependiendo de cuál sea la incidencia de la radiación solar. Aquí, por ejemplo, tengo los rayos reflejados de un helióstato, en donde están los puntos generados para cada faceta y después se rota todo el conjunto de puntos del concentrador o del sistema de espejos.
o, por ejemplo, para el horno, esta es particularmente el horno solar de Almería, ¿no? Entonces, esa es como que la parte inicial, el obtener los puntos de reflexión de cada faceta y después integrarlos a una sola, a todo el concentrador. Y ya después, el programa rota todos los puntos en su conjunto, como si fuera un cuerpo sólido, ¿sí? Ahora, ya que tengo los puntos de reflexión, cada punto de reflexión, lo que tengo que hacer es calcular el rayo reflejado en dicho punto y proyectarlo contra el plano en donde voy a contabilizar la energía que se está recibiendo. Entonces, dado un punto de reflexión, el vector unitario del rayo reflejado y la ecuación general del plano, yo puedo calcular en qué punto el rayo está cruzando a ese plano. Para cada partición de cada faceta, yo puedo calcular los puntos en donde se va a cruzar con ese plano. Y a partir de ese punto de cruce proyecto todo el cono solar. Ahora, la ecuación del plano y el punto de reflexión tiene que estar respecto a un sistema de coordenadas general. Un sistema de coordenadas a partir del cual yo mido la posición de donde está el concentrador y dónde está el plano de observación. La pantalla donde recibimos, o el receptor donde se recibe la radiación. Ajá. Y entonces lo que se hace básicamente es, a partir del rayo reflejado, veo qué tanto tengo que prolongar este rayo para coincidir con la ecuación del plano. Son básicamente ecuaciones de geometría analítica. Sí. En 3D, de geometría analítica vectorial. Bueno, ahora, dado el punto de cruce, no importa cómo esté orientado el plano y en dónde esté el punto, yo siempre puedo definir en el plano, aparte del punto de cruce, ejes que me sirvan para proyectar al cono. Ajá. Entonces defino un eje que sea perpendicular de alguna manera a la dirección del rayo reflejado. Esta sería la dirección del rayo reflejado. Ajá. Y yo defino un eje que sea perpendicular a ese rayo sobre el plano. Y después tomo X y tomo como eje Y el vector perpendicular sobre el plano al que consideré como X. ¿Sí? Y entonces el cono se va a deformar dependiendo de qué tan inclinado esté el plano respecto a este eje X. Si el plano estuviera completamente, pues el cono va a ser un círculo. Pero si no es un círculo, el cono se va a alargar a lo largo del eje Y, aunque a lo largo del eje X no va a ser modificado. Simplemente a lo largo del eje X tomo la distancia, la multiplico por el ángulo que se subtiende sobre X y ya obtengo el diámetro del cono. En cambio, a lo largo del eje Y sí se modifica por la inclinación que tenga el plano respecto a mi rayo que está incidiendo. Bueno, eso lo hago para proyectar el cono sobre el plano, pero obviamente esos ejes no son los que corresponden con el sistema de referencia general. Entonces, así se vería el cono proyectado sobre estos dos ejes que son como edificios. Ajá. Lo que tengo que hacer es ubicar cómo están rotados estos ejes respecto a los ejes XY del plano real, y a partir de esos ángulos que están rotados, roto el cono y lo traslado al punto de cruce que le corresponde. Ajá. Y eso está representado por esta ecuación. ¿Sí quedó claro esto? ¿O trato de reformularlo? Bueno, yo lo dijiste bien, y yo lo entiendo bien. No sé si alguien más no lo haya entendido. Bueno, yo considero que sí son temas que en muchas ocasiones, aunque ya yo creo que la mayoría de los que están aquí alguna vez han trabajado, si no precisamente cuestiones de concentración solar, pero sí este tipo de ecuaciones, no todos
lo podemos tener igualmente fresco. Entonces, yo sí recomendaría que hiciéramos un ejercicio por separado para poder avanzar en el curso, de refrescar un poquito sus conocimientos y ya apoyándonos en la presentación que va a estar ahí disponible, retomarla por alguna duda que se tenga. Ok, bueno, entonces, De hecho, David, ya son sí. las 4:30. Ajá. Empezamos supuestamente a las 3, realmente empezamos a las 3:15. Sí. ¿Cuántas más te faltan? A ver, si quieren, déjenme salgo tantito. Porque dependiendo de cuánto te falta de presentación. De hecho, este es el punto más crítico, porque ya a partir de aquí ya son como que resultados. Bueno, o sea, realmente la explicación más álgida es esta. Yo digo que terminemos. Sí, vamos bien. Ok, entonces vamos. Bueno, ese es básicamente el principio de funcionamiento de Tonali. Proyecta los errores contra un plano. Inicialmente los proyecta con su propio sistema de referencia y después traslada al sistema de referencia general de todos los puntos. Y nada más a manera de ejemplo de los resultados, sí les quisiera presentar, por ejemplo, la modelación con el horno de la PSA en Almería. Les voy a deber los resultados del horno solar de Lier. Pero, por ejemplo, con el horno de la PSA hicieron un ejercicio de ver cómo es la distribución de energía alrededor de la zona focal. Básicamente lo que hacen es que toman un plano de observación y lo van barriendo alrededor del punto focal hacia adelante y hacia atrás. La idea es obtener algo como esto. De hecho, estos resultados que están en esta diapositiva corresponden con el horno solar de Lier. Es básicamente la forma de la manera como se distribuye. Ricardo se acordará perfectamente porque se hizo un trabajo al respecto de esto también. Bueno, el asunto es que cuando yo pongo el plano de observación directamente en el punto focal del horno de la PSA, esto es lo que obtengo. Obtengo una distribución prácticamente gaussiana, en donde la forma del cono solar original se pierde precisamente por los errores que tiene ese horno. Ese horno tiene un sistema de espejos que se deformó con el tiempo y los errores que le produjo son fuertes. Entonces ya no se percibe en lo más mínimo la forma del cono solar original. Esto es una distribución gaussiana. La gaussiana se traga a la distribución del cono solar. Y si me salgo del punto focal, obtengo este tipo de perfiles de distribución de energía, bastante deformados. En cambio, si yo hago la modelación, por mucho que trate de incrementar el nivel de error, siempre me va a dar una distribución gaussiana. Porque el perfil de errores es gaussiano. Entonces, ¿cómo se puede tratar de modelar lo que estamos observando aquí en la experimentación? La ventaja de usar un programa de trazado de rayos es que uno puede determinarle muchos de los parámetros que necesita, incluyendo hacia dónde apunta cada uno de los lo que es el vector normal. Entonces, lo que se hizo fue variar aleatoriamente los vectores normales de cada uno de los espejos de la PSA, se le dio un error, y cuando uno hace eso y vuelve a modelar, entonces esto lo que nos está dando la idea es de que uno de los problemas que tiene el horno de la PSA es que los espejos individuales están apuntando ligeramente hacia donde no deben, y de hecho uno puede ver aquí en la escala de los ejes, que es 20 por 20 centímetros, de qué orden estamos hablando de desviación. Cada punto azul corresponde con el rayo central de una de las facetas, de cada una de las facetas del horno de la PSA. Entonces aquí está dando el centro de una faceta, aquí está dando el centro de otra faceta, y así sucesivamente. Y conforme yo
trazado de rayos es también una distribución deformada. Se puede hacer diferentes combinaciones de puntos y voy a obtener siempre combinaciones. Ahora, atinarle exactamente a cuál nos va a dar esta de aquí, pues está en chino, ¿no? Pero por lo menos sí tengo una idea de dónde está el origen de los errores. Y ya para terminar, y algo que sí no comenté es que cuando uno hace las primeras corridas de un programa de trazado de rayos, lo primero que tiene uno que checar es que la energía se conserva. O sea, básicamente yo tengo una cierta área de captación, una cierta área efectiva que está mirando directamente a la radiación del Sol, y toda esa energía se va a reflejar sobre el plano receptor. Y entonces la integral de energía en el plano del receptor no puede ser mayor a la cantidad de energía que estoy recibiendo por parte de los espejos concentradores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la tabla, obviamente la radiación pico no va a coincidir, o sea, experimentalmente se obtuvo una radiación pico de 1100 que ni siquiera es al centro de la distribución. Y en modelaciones los picos son que de alguna manera la energía no está distribuida al azar sobre el plano. Entonces se obtienen diferencias grandes. Pero si yo calculo, en lugar de el pico de irradiancia, calculo la potencia, o sea, la potencia es toda la irradiancia contenida sobre una cierta área, entonces la potencia total en todo el plano es así, coincide con una diferencia de hasta 1.2%, ¿no? Y si considero la potencia, tomando en cuenta el 90% de la energía que se recibió, también se ve que la diferencia es pequeña. Entonces aquí la energía se conserva, ¿sí? Lo ideal sería si tuviéramos una distribución uniforme que se puede modelar, entonces yo puedo variar el error hasta que logro empatar la modelación con lo que veo experimentalmente, que eso es lo que se ve en el artículo que les mostré hace rato. Aquí tengo la distribución de energía vista en el plano, y lo que hago es variar el error del programa hasta que empata la modelación con la distribución de energía que se observa. Y entonces de esa manera puedo conocer el error del sistema. Y eso fue lo que hice para el horno solar y bueno, así sucesivamente. Muy bien, David. Solo un comentario porque vi la diapositiva. Regrésate a tu presentación. La que está, súbete 2 arriba, la anterior. Esa. Lo interesante de esta, que no lo comentaste, pero que es importante para la audiencia, es darse cuenta de que uno captura la imagen reflejada del Sol en una pantalla a la distancia focal que queremos del sistema óptico. Pero si nosotros movemos esa pantalla en la dirección del radio, de la dirección del rayo, vamos a observar justamente lo que aparece en este gráfico. Es la modelación de la imagen solar captada en la zona focal del horno solar que tenemos ahí en el instituto. Y lo que se hizo aquí, lo que hizo David aquí fue poner pantallas a lo largo justamente del eje focal, el foco del sistema, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y lo que se quería obtener era justamente los perfiles que ustedes están viendo allí. Y si ustedes sacan para cada uno de estos sacan las isolíneas, o sea, las líneas de igual irradiancia, obtienen ese tipo de distribución. Y lo que queríamos ver ahí justamente era cómo era la zona focal, o sea, la imagen no en un plano, sino en el espacio del Sol producido por el horno solar. Y entonces nos daba una especie de elipsoide, que es lo que ustedes están viendo aquí, con las isolíneas que se calcularon. Este es el modelo teórico, pero lo que se hizo con Ricardo fue medir eso.
Para poder medir eso tuvimos que hacer un calorímetro, una pantalla refrigerada especial. Es el desarrollo que hizo Ricardo en su tesis doctoral. Y con eso pudimos hacer el comparativo de los dos. De tal suerte que no es una mancha solar, sino realmente son elipsoides solares los que se capturan en la región de alta concentración, en la zona focal, no en el punto focal, sino en la zona focal. Y esto es relevante para el diseño de reactores solares, que para eso hacemos los sistemas de concentración solar. Bueno, una de las aplicaciones, ¿no? Cuando diseñamos reactores termoquímicos, este tipo de distribución es el input para poder hacer los cálculos térmicos. Bueno, era algo que vi aquí que lo presentaste, que no tiene que ver exactamente con el tema, pero que son de los resultados importantes que se obtienen con el trazado de rayos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, yo primero quiero hacer un comentario. Claro. Primero que nada, muchísimas gracias, David. No, al revés. Creo que, bueno, siempre lo he dicho y eres un muy buen maestro y la forma como lo presentas de manera muy didáctica. Y creo que el que estemos usando herramientas de trazado de rayos, dejamos de lado o damos por hecho o suponemos cosas, pero al ver tu explicación, creo que nos da idea de por qué de los procedimientos en los trazadores de rayo que usamos habitualmente, ¿no? Y pues bueno, sí quería agradecértelo y puntualizarlo. Pero no sé si alguien tenga alguna duda. Pues yo, o sea, sí, me gustaría comentar que también me pareció muy, muy interesante la presentación, muy bien hecha también. Pero aparte también sí me intriga un poquito esta parte de los errores, fuera del eje, cómo se representan, fuera del foco más bien, cómo se representan, cómo se va abriendo, y la mancha que mostramos, que nos mostró en la diapositiva 35, pues me parece que ya es similar a algo que se ve ya en el horno, ¿no? Tantito cuando te sales del foco. Y en la diapositiva 36 también me interesó esta parte de... más o menos entendí que parece que son las normales, las que están graficadas en la imagen de la izquierda. Son los puntos de cruce de las normales en el plano de observación, en el punto focal. O sea, cuando el plano está en el punto focal. Lo que pensaba es, y a mí me interesa mucho esta parte de los scripts, de los trazados de rayos, para hacer ciertas simulaciones, precisamente podría ser con el Monte Carlo inverso, ¿no? O sea, generar, probablemente de manera aleatoria, como comentabas, normales, que te den, spots, de manera aleatoria, pero también en cierto ciclo para ver cuál podría tener mayor probabilidad. Esto se hace, por ejemplo, no tiene nada que ver, se hace, por ejemplo, para descifrar claves de seguridad en Internet y en sistemas de seguridad de cómputo. Son sistemas iterativos que van probando diferentes paquetes de claves hasta que alguno se parece más al que pudiera ser, y de esa manera van volviendo a iterar, pero ya sobre esa dirección, ¿no? No sé si se pudiera... Sí, eso que mencionas de Monte Carlo inverso sí es interesante, porque de hecho es una técnica que se da a la luz desde hace poco más de 10 años, y creo que sí podría servir mucho para tratar de definir esto. Pues era el único comentario que tenía, más bien Ahora, lo que sí me dolió es que lo que mencionas, que el horno de Lear está presentando ese tipo de imágenes. Fuera de foco, sí.
Pero Ya. ahorita actualmente, Bueno, Es cuando que no yo pasaba. ya tiene algunos años. bueno, vamos a ver ahora que presente Ricardo las imágenes que obtuvimos con el horno. Ok. ¿Sale? Muy bien, David. Bueno, pues Igual que Carlos y que Yo, Ernesto, buena presentación. Yo creo que bueno, como decía Ricardo, esperemos que la presentación la puedas sí, compartir se las comparto, sí. para ¿A que quién se la mando? los Tengo chicos dos puedan tener comentarios. acceso Bueno, a ella. uno, A ver, sí, Carlos. sí, tengo dos comentarios. Uno, bueno, para terminar con la presentación de David, es una pregunta, y es una pregunta muy existencialista, en el sentido de, pues vimos que la evolución de los trazadores de rayos, y hemos presentado a Soltrace y a Tonatiuh, los dos basados en Monte Carlo, y por otra parte, tú presentas a Tonali, que lo desarrollaste con convolución, que es más eficiente en cuestión de cómputo, pero ¿qué te haría falta para hacerlo, digamos, accesible a los usuarios? Digamos, como más con herramientas para generar geometrías o herramientas para visualizar. Claro, todo soportado por el programa que lo desarrollas, que fue MATLAB. Pero ¿qué faltaría? Y si estarías interesado en entrar en esta odisea, porque es una odisea. Sí, tendría que dejar mi trabajo en geofísica unos varios meses y sentarme a hacer eso. Pero bueno, estamos en o pandemia. tomar a un estudiante. No, pero no deja, bueno, tengo por ahí varios chicotitos estudiantes, entre otros, y que presionan con resultados que están generando y que hay que estar revisando, y no me he podido sentar realmente prácticamente ya mucho a hacer modificaciones a Tonali. Pero ¿ameritaría? ¿Crees que valdría la pena? O sea, como grupo, hacer un No, yo creo que esfuerzo. sí, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, hace un par de años o tal vez un poco más, hice algunas modificaciones a Tonali para poder modelar la entrada de radiación a través de una ventana. Si tú le plantas una ventana al plano receptor, resulta que la ventana no le importa si entra el rayo central, pero bloquea parte del cono para Tonali. Una vez que pasa el rayo central, entra todo el cono. En cambio, si tú le pones una ventana, puede que entre el rayo central, pero no entre parte del cono. Entonces, sí me acuerdo haberle hecho esas modificaciones a Tonali para poder considerar, de alguna manera, convertir a los conos de la convolución, convertirlos en rayos individuales, que es hacer como un término medio entre convolución y trazado de rayos simple. Yo quisiera hacer otra pregunta, ya que salió el tema de las ventanas. Sí. Alguna vez me topé con un software de trazado de rayos que utiliza el doctor Roger Angel, que incluso metía la parte espectral dentro de sus simulaciones. Y hasta ahorita, por lo menos Soltrace y me parece que Tonatiuh tampoco lo manejan, pero también está bastante interesante. Precisamente ya cuando hablamos de otros medios refractivos, ya tendríamos estos fenómenos de cambio de espectro, ¿no? Sí es importante eso, porque cuando estás modelando cuestiones termoquímicas, por ejemplo, puede que te interesen ciertas longitudes de onda y no otras. O fotovoltaicos con concentración. O fotovoltaicos con concentración. Entonces sí sería como a cada punto de reflexión asignarle varios conos que te representen bandas en el espectro. Bueno, lo que pasa es que Roger Angel utiliza un software que utiliza en astronomía.
Recuerden que ellos están interesados en sistemas ópticos y usan muchas lentes, entonces ellos usan refracción. Y cuando metes refracción, el índice de refracción es importante. Depende de qué estás metiendo, ¿no? Para saber qué es lo que obtienes. Y para ellos es muy importante la formación de imágenes. Ellos sí quieren ver la imagen real, la imagen virtual lo más real posible. Mientras que nosotros no estamos interesados tanto en eso. Estamos interesados básicamente en la alta concentración y en la forma del cono, porque eso nos determina al final de cuentas los niveles de concentración y de potencia que podamos tener en el receptor. Para concentración fotovoltaica, bien lo dice Carlos y Ernesto, efectivamente, como las celdas son selectivas, depende de qué tipo de tamaño fotones les estén pegando, sí valdría la pena saber cómo se comporta la radiación solar, espectralmente hablando, ante el sistema reflectivo. Ahora, si lo que interesa son bandas en particular, se puede únicamente tomar la irradiancia de esas bandas. Así es. Y es bajar la irradiancia al programa. Sí, Y eso es es muy bajar simple. potencia, así es. Pero bueno, sí serían cosas que habría que sumarle. Pero digamos que los códigos que se han desarrollado han ido no para concentración fotovoltaica, sino para concentración térmica, básicamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta de Carlos es muy válida, David, pero yo la haría no ahorita, sino más bien al final de serie de seminarios, porque van a ser varios. La vez pasada nada más se presentaban principios básicos, pero no se ha presentado todavía Salt Trace, ni se ha presentado todavía, ¿cuál otro? Bueno, Tonali. Tonatiuh. Bueno, Tonali lo estás Tonatiuh. presentando tú, Tonatiuh no se ha presentado. Y la idea es que quien lo presente haga un ejercicio un poco similar al tuyo, ¿no? Ya no con los principios básicos, sino directamente a los programas. Uh-huh. Sí valdría la pena que los que presenten tomen en cuenta las presentaciones anteriores y así va a ser más sencillo la discusión sobre el meollo de lo que queremos ver. ¿Qué tipo de conveniencias tenemos en unos códigos en lugar de otros, ¿no? Sí, para continuar esto, con algunos, si quieren, si ahorita por el chat me envían sus correos electrónicos, se los agradecería. Y tuve problemas porque he estado intentando meter el correo de David, pero no sé por qué institucionalmente no me lo deja. Y estoy presentando, hice un classroom de los seminarios de concentración solar. En esto estoy subiendo las presentaciones, como algunos artículos para discusión, sobre todo ahorita con el tema de trazado de rayos, y subiría, por ejemplo, esta presentación y todo a través de este Classroom. Muy bien. Creo que ayudaría muchísimo y continuamos. Ya en el mismo Classroom, en la parte de arriba, ya viene la liga al Meet. Ya no necesitamos enviarlo y que si están en una sesión o en otra sesión, no, sino ya estaría aquí. Igual creo que sí sería interesante y se puede hacer una muy bonita discusión con todo el grupo que ya es bastante nutrido, ya somos cerca de 20 personas y 20 solares térmicos de concentración, que no es poca cosa. Muy bien. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra cosa? Solo agradecer a David que se animó, a ti, Carlos, que estás coordinando este esfuerzo y a todos los que están participando. Yo creo que en la medida en que participan más, esto se va a enriquecer. El objetivo del seminario fundamentalmente es que los estudiantes conozcan las herramientas que se usan en el grupo para hacer simulación de sistemas de concentración solar, ¿no? Ese es básicamente el objetivo. Después, me gustaría, en el caso, por ejemplo, de David, la pregunta fue clara, la disponibilidad de su código, si estaría dispuesto a compartirlo para que otros lo puedan usar. Sí, claro. Que sus estudiantes lo están haciendo. Sí. Pero en el caso de los otros, del Salt Trace o del Tonatiuh, pues valdría la pena que los que no tienen todavía estos códigos puedan adquirirlos, son gratuitos, y empiezan a ensuciarse las manos
modelando algún sistema, los que tenemos normalmente, por ejemplo, la PCH, ¿no? Ya muchas cosas que tenemos, empezando con sistemas muy sencillos, pero digamos que ya tenemos trabajo muy concreto sobre distintos dispositivos. No es fácil modelarlos. Por ejemplo, el DEFRAG, le tocó un buen a David poder modelar el DEFRAG. Pero incluso el DEFRAG en el CIRSE, no es trivial hacerlo, porque hay que poner las coordenadas y hay que aprender a usar el software. Entonces, cualquier software que se utilice de trazado de rayos va a implicar un cierto ejercicio de aprendizaje, un cierto periodo de aprendizaje, hasta que ya uno empieza a usarlo con cierta familiaridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos bien con los seminarios previos y con de David, que yo insistía mucho en que subieras tú, David, justamente para entender estas cosas básicas de trazado de rayos, ¿no? Sí, de hecho ya se entiende la importancia de los errores. Ya había platicado con Marcelino la idea de subir los, ¿cómo se llama? El código a algún sitio para que se pudiera descargar, pero al final no se hizo porque Marcelino insistía mucho en que necesitábamos de alguna manera una carta que se distribuyera junto con el código que nos liberara de responsabilidad, y aún así como que no, como que le tenía muchos reparos a la parte legal. Y yo no sé por qué, la verdad, si tú ves la historia de Google, a mí yo me acuerdo hace 30 años que estaba en la universidad, en Nuevo México, y de repente llegó un colega y me dijo, mira, córrete este programa que está en internet y es el buscador más rápido que conozco. Y efectivamente así lo puse, y mucho mejor que el Altavista y que todos los demás. Así fue como se distribuyó el Google, y no había ninguna carta de responsiva de nadie, ¿no? Es un trabajo intelectual que te pusieron a disponibilidad y la gente lo empezó a usar. Y bueno, ve dónde está Google ahorita, ¿no? Entonces, Sí. Igual si la gente usa tu programa, al rato se puede formar un grupo de trabajo sobre Tonali y desarrollan esto que está proponiendo Carlos, ¿no? Uh-huh. Hacer un programa mucho más versátil y amigable para el usuario. Ok, pues sí, sí lo replanteo con Marcelino, que si bien que mal el programa fue rehecho, la figura de Marcelino atrás es importante, entonces... Sí, lo comentamos con quería Marcelino, saltarlo. no creo que haya problema. Ok. Y yo conozco a Marcelino, es temeroso de algunas cosas. Por eso creo que no te ha casado una vez, ¿verdad? ¿Cómo? Es una broma, ¿eh? Ah. Bueno. A ver, no sé si me permitan nada más hacer un comentario. Sí. Yo le estaba pasando alguna información que he encontrado de artículos, le voy a pasar también una tesis que encontré a Carlos, y que en esta plataforma del Classroom le vaya poniendo toda esta información, tratemos de hacerla de una forma mejor estructurada y organizada. Yo le pediría a todos los que estamos participando que le echemos una ojeada a toda esa información, y posiblemente uno de los seminarios lo dediquemos para tratar de aclarar dudas respecto a la información del contenido de lo que se ha presentado, porque estoy seguro que más de uno tenemos algún tipo de duda. Pero sí requerimos que nos pongamos todos a estudiar de la información que se presenta. Por ejemplo, tanto lo de los códigos, ya encontré algunos artículos donde comparan trazadores de rayos utilizando Monte Carlo y utilizando convolución, y presentan resultados muy interesantes. Entonces, la idea es ir poniendo toda esa información en la plataforma, pero que hagamos el compromiso de leer, de estudiar, para que en una de estas sesiones yo consideraría que la dejáramos exclusivamente para aclarar dudas de todo ese contenido, porque se va a empezar a acumular mucha información. Ok. Sí, es una propuesta que está haciendo Ricardo, y yo creo que sí hay que considerarla, ¿no, Carlos? Sí, de hecho, por eso es de que lo estamos subiendo toda esa información en el Classroom,
que creo que es una herramienta bastante útil. Entonces yo creo que ya ahorita ya hay varios, ya tenemos 4 alumnos y somos 4 tutores. Tú estás de tutor, que no has aceptado. Acabo de meter a David y a Ricardo. Está Ernesto, que ya lo pusimos como profesor. Pero creo que sí, valdría la pena y hacer discusión arriba dentro de la plataforma del Classroom de estos seminarios. Muy bien. Bueno, ¿Vale? ya con esto Pues, damos por terminado. Ya son las 5 de la tarde, jóvenes. Tal vez valdría la pena diseñar los seminarios para 2 horas, no para 1, porque en términos reales nos estamos llevando eso. Yo la tenía programada para 1 y hoy nos chutamos 2. Y la idea sería permitir que la persona expusiera en 1 hora y la otra hora de discusión. ok. Uh-huh. Sí, es buena idea. Ok. Es buena Bueno, idea. gusto a todos. Bueno, Pues, jóvenes. gusto, Gracias. gusto de verlos también. muchísimas Muchas gracias. Y creo que les va a llegar el correo con el video, pero de todos modos lo subo al Classroom. Muy bien. Vale. Buena tarde a Pues todos. bueno. Gracias. Vale. Hasta luego. Buenas Adiós. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bye. Hasta luego, muchas gracias, doctor. Chao. Carlos, ahorita te llamo. Gracias, adiós. Vale, gracias. Javier, Francisco Javier, ya se fue. ¿Se me fue? Ay, se me fue. Dije su nombre y se fue. Es que traigo un problema administrativo con él. Bueno, nos vemos. Dale, saludos a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Richie. Bye. Pórtate bien. Adiós, adiós.